Determinar un segundo grado. Función polinómica que satisface las condiciones dadas. F de 3 es igual a 5. F' de 3 es igual a 3, y F doble primo de 3 es igual a 6. Un polinomio de segundo grado Faxon es una función cuadrática. Encontraremos la cuadrática función en forma general, que es la forma f de x igual caja max, al cuadrado más 5 centímetros. Así que empezando por el general forma de función cuadrática. Determinemos ahora f' de x. Y f doble prima de x. Para determinar f' de x, diferenciamos ax al cuadrado más bx más c con respecto a x, tratando a b y c como constantes. La derivada del h al cuadrado con respecto a x es un multiplicado por 2x sobre 2ax. Más la derivada de bx con respecto a x, que es b por 1, o b, más la derivada de c con respecto a x, que es 0 porque c es una constante. Y ahora para encontrar f doble primo de x, diferenciamos 2ax más b con respecto a x, tratando a y b como constantes. La derivada de 2ax con respecto a x es segunda veces 1, o segunda, más la derivada de b con respecto a x, que es 0. Así que desde aquí, sabemos f de 3 debe ser igual a 5 y, por lo tanto, si sustituye a x por 3, el valor de la función debe ser 5. Esto indica que 1 por el cuadrado de 3 más b por 3 más c debe ser igual a 5. Y dado que f' de 3 es igual a 3, si sustituimos 3 para x en 2ax más b, el valor de la función debe ser 3, lo que indica que segunda veces 3 más b debe ser igual a 3. Y finalmente, dado que f double primo de 3 es igual a 6, si sustituimos 3 por x en segunda, el valor de la función debe ser 6. Y dado que no hay ninguna x que sustituir, esto indica que segunda debe ser igual a 6. Y ahora tenemos que resolver esto como sistema de ecuaciones. Pero observe cómo esta tercera ecuación solo contiene una variable. Podemos resolver fácilmente por un dividiendo ambos lados por 2, lo que nos da un igual a 6 dividido por 2 o 3. Ahora que conocemos el valor de A, tenemos que trabajar en determinar el valor de B y el valor de C. Así que lo que haremos ahora es sustituir a 3 por A en la primera y la segunda ecuaciones y sustituyendo 3 por A en la primera ecuación, tenemos 3 por el cuadrado de 3 más 3b más c debe ser igual a 5. Y sustituyendo 3 por A en la segunda ecuación, tenemos 2 veces 3 más b es igual a 3. Ahora aquí, observe cómo en segundo la ecuación solo contiene b, así que ahora resolveremos el segunda ecuación para b. 2 por 3 es 18, lo que nos da 18 más b es igual a 3. Sustrayendo 18 en ambos lados. Tenemos b igual a menos 15. Ahora que sabemos que b es igual a menos 15. Podemos sustituir menos 15 para b en esta primera ecuación, y luego resuelve para c. Bueno, primero, 3 veces el cuadrado de 3 es 27. Así que tenemos 27. Y luego más 3 veces b, pero ahora sabemos que b es menos 15, más c debe ser igual a 5. Observe que esta ecuación solo contiene c, por lo que ahora resolveremos c. Esto nos da 27 más negativos 45 más c es igual a 5. 27 más 45 negativo es 18 negativo. Sumando 18 en ambos lados. Tenemos c igual a 23. Ahora que conocemos los valores de A, B y C, conocemos un segundo grado función polinómica que satisface las condiciones dadas es f de x igual a 3x al cuadrado. Menos 15 veces más 23. Plus 23. Espero que te haya resultado útil.